El anciano millonario frunció el ceño cuando la niña se detuvo frente a él y dijo: «Abuelito, ¿puedo sanarte?». Respondió con frialdad que aquello era un absurdo. No tenía hijos, mucho menos nietos, y nadie podía curarlo, hasta que vio quién estaba detrás de él, y sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Eugenio Montenegro pasó toda su vida siendo el mismo hombre, frío, calculador, distante. Desde joven decidió que los sentimientos debilitaban y que las personas eran variables controlables. Subió cada escalón del poder aplastando vínculos, rompiendo lazos, cerrando puertas sin mirar atrás. Los empleados le temían, los socios lo evitaban, los amigos desaparecieron con el tiempo. Y cuando llegó la vejez, no trajo a nadie consigo. Trajo solo silencio. Ahora anciano, atrapado en una silla de ruedas, Eugenio vivía rodeado de lujo y completamente solo, escuchando el eco de decisiones que nunca cuestionó. Aquella mañana, frente a la clínica, observaba la calle sin realmente verla. Pensaba, con cierta amargura, que el mundo seguía girando demasiado rápido para alguien como él. Al final, es esto, reflexionó. Construyes todo, y no queda nadie. Fue entonces cuando notó una sombra detenida frente a él, una niña. Pequeña, sencilla, fuera de lugar en aquel escenario de autos caros y pasos apresurados. Eugenio frunció el ceño, molesto. No le gustaban las interrupciones. Nunca le habían gustado. La niña no pidió permiso. Simplemente lo miró, con unos ojos demasiado atentos para alguien tan joven. Había algo desconcertante en aquella postura firme, casi adulta. Entonces, con naturalidad, dijo: «Abuelo, yo puedo curarte». Eugenio soltó una risa corta, sin humor. «¿Curar?», repitió mirando sus propias piernas inmóviles. «Eso es imposible. Estoy viejo, débil. Mi cuerpo ya se rindió antes que yo». La niña no desvió la mirada. Al contrario, inclinó ligeramente la cabeza como quien discrepa en silencio. «No es imposible», respondió ella con calma. «Solo lo parece». Aquella respuesta lo irritó más que cualquier ofensa directa. Eugenio sintió el orgullo herido. «No entiendes», replicó endureciendo la voz. «Ya pasé la edad». No hay cura para quien ha llegado al final. Por dentro, sin embargo, algo se removió. No recordaba la última vez que alguien lo había contradicho sin miedo. Mucho menos una niña. Aquello lo sacó de balance. Intentando retomar el control, cortó el tema con frialdad. «Y no me llames así», dijo seco. «No tengo hijos, nunca los tuve, así que no puedes ser mi nieta». Las palabras salieron afiladas, definitivas. La niña respiró hondo, como si hubiera esperado exactamente eso. «No los tuvo porque eligió no tenerlos», respondió sin alzar la voz. «Pero eso no cambia quién soy». Eugenio sintió una presión extraña en el pecho. «Qué absurdo», murmuró, más para sí mismo que para ella. La niña dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellos. No había miedo ni duda en sus gestos. «Yo puedo curarte», repitió, «y soy tu nieta». La seguridad con la que habló hizo que Eugenio tragara saliva. Desvió la mirada, demasiado incómodo para sostener aquel enfrentamiento. «Las niñas inventan cosas», pensó, «historias, fantasías». Aún así, algo en aquel tono, firme, casi solemne, no encajaba con una imaginación infantil. Eso lo perturbó profundamente. El aire a su alrededor pareció volverse más pesado. Eugenio sintió el corazón acelerarse, molesto consigo mismo por permitir que aquel encuentro lo afectara. Cuando volvió a mirarla, notó que ella también observaba más allá de él, como si esperara algo. Fue entonces cuando Eugenio percibió por primera vez la presencia de un hombre detenido a pocos metros, observándolo todo en silencio. Un hombre que no parecía estar ahí por casualidad. Un hombre cuya mirada cargaba una historia que Eugenio aún no estaba listo para escuchar. El hombre que observaba a la distancia finalmente se movió, y ese simple gesto provocó en Eugenio una sensación incómoda, casi física.
No era miedo. Eugenio no recordaba la última vez que había sentido miedo, sino algo parecido a un reconocimiento involuntario. A medida que el desconocido se acercaba, el anciano comenzó a analizar cada detalle de su rostro, como hacía en los tiempos de negocios. La mandíbula firme, la mirada demasiado seria para alguien de esa edad, la postura contenida, pero cargada de tensión. Había algo ahí que no tenía sentido, y precisamente por eso lo inquietaba. Lidia, la niña, percibió la aproximación incluso antes que Eugenio. Se giró lentamente, como si ya supiera quién venía, y sus ojos cambiaron de expresión. No había sorpresa, solo una atención silenciosa. Dio un pequeño paso hacia un lado, abriendo espacio, como quien entiende que ese momento ya no le pertenecía. Eugenio notó el gesto y sintió un leve escalofrío subirle por la nuca. ¿Se conocen?, pensó, molesto. La idea de estar en el centro de algo que no controlaba lo irritaba profundamente. El hombre se detuvo a pocos metros de la silla de ruedas y respiró hondo, largamente, como si necesitara reunir fuerzas. Cuando habló, su voz salió baja, pero cargada de una emoción contenida. Mi nombre es Leonel. Solo eso, sin apellido, sin una explicación inmediata. El silencio que se instaló entre los tres fue pesado, casi sofocante. Eugenio carraspeó, intentando romper aquella tensión que parecía crecer a cada segundo. ¿Qué quiere de mí?, preguntó seco, con el tono autoritario que había usado toda su vida para mantener a las personas a distancia. Leonel mantuvo la mirada fija en él. Sus ojos brillaban, pero no de rabia. Era algo más profundo, más antiguo. No vine a pedir nada, respondió. Vine porque usted necesita saber algo. La palabra usted sonó extraña, fuera de lugar, casi dolorosa. Lidia permaneció en silencio, observando a ambos con una atención poco común, como si comprendiera la gravedad de aquel instante mejor que cualquier adulto alrededor. Leonel tragó saliva antes de continuar. Sus manos temblaban levemente, aunque intentaba ocultarlo. Yo soy su hijo. Las palabras no fueron explosivas, fueron firmes, directas, como una verdad que ya no podía seguir cargándose en silencio. Eugenio sintió que el corazón le fallaba un latido. Eso es absurdo, reaccionó de inmediato, elevando la voz entre irritación y defensa. Yo nunca tuve hijos, nunca. Mientras hablaba, sin embargo, una duda traicionera comenzó a infiltrarse en sus pensamientos, abriendo una grieta en décadas de certezas. Leonel no retrocedió. Sí los tuvo, dijo con firmeza. Con Mari Carmen. El nombre atravesó a Eugenio como un golpe seco. Su mente fue obligada a hurgar en el pasado, y el recuerdo llegó en fragmentos. Una joven discreta, uniforme sencillo, pasos silenciosos por los pasillos de la mansión. Mari Carmen, la empleada doméstica, una presencia que nunca se dio el tiempo de ver como persona. Ella trabajó en su casa, continuó Leonel. Ustedes se involucraron. Cuando ella le pidió que asumiera algo, fue humillada y expulsada. Eugenio sintió que la garganta se le cerraba. Ella nunca dijo que estaba embarazada, murmuró, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Leonel asintió lentamente, con una sonrisa amarga cargada de años de dolor. Porque solo lo supo después, y cuando lo supo, ya estaba demasiado herida para volver. Lidia bajó la mirada en ese momento, apretando los dedos uno contra otro, como si aquella historia también le pesara en el pecho. Leonel dio un paso más al frente, acortando aún más la distancia. Ella crió a su hijo sola. Trabajó hasta donde el cuerpo aguantó. Nunca pidió nada. Nunca intentó contactarlo. Su voz falló por un segundo, pero enseguida se recompuso. Solo quería que yo supiera quién era usted. Nada más. Eugenio sintió el peso de esas palabras caer lentamente sobre él, aplastando defensas que siempre habían funcionado. Por primera vez, no encontró respuesta, ni ironía, ni frialdad suficiente para reaccionar. El silencio que siguió no fue cómodo.
Fue pesado, cruel, revelador. Eugenio desvió la mirada, fijándola en la calle frente a él, como si buscara apoyo en algo concreto. Lidia volvió a mirarlo con aquella misma serenidad desconcertante, como si supiera que esa revelación era solo el comienzo. Y en ese instante, Eugenio comprendió, aunque no quisiera admitirlo. Su vida, construida sobre el control y la negación, acababa de salirse del camino, y ya no había forma de volver atrás. El silencio que se instaló después de las últimas palabras de Leonel no fue solo incómodo, fue cruel. Eugenio sintió como si el aire hubiera sido arrancado a su alrededor, dejando únicamente un vacío pesado en el pecho. Sus ojos, antes acostumbrados a dominar cualquier ambiente, ahora vagaban perdidos, incapaces de sostener autoridad alguna. Pasó la mano por su rostro envejecido, sintiendo la aspereza de su propia piel, como si ese contacto lo anclara a la realidad. Yo no sabía, repitió con la voz quebrada, casi infantil. Por dentro, sin embargo, una certeza se imponía. La ignorancia nunca fue excusa, nunca lo había sido. Leonel permaneció inmóvil, observando cada vacilación de aquel hombre que siempre había existido en su vida solo como ausencia. No había prisa por responder. Quería que Eugenio sintiera el peso del silencio, del mismo modo que su madre lo había sentido durante años. Lidia, al percibir la densidad del momento, se acercó un poco más a su padre y le tomó la mano con fuerza, como si intentara contenerlo o quizá protegerlo. Eugenio respiró hondo, el pecho subiendo y bajando con dificultad. «Fui un hombre arrogante», continuó. «Creí que el dinero compraba respeto y que alejar a las personas me hacía más fuerte». Leonel soltó una risa corta, amarga, sin rastro de humor. «¿Fuerte?», repitió. «Usted no fue fuerte, fue cobarde». La palabra resonó como una bofetada. Mi madre suplicó dignidad, no lujo, y usted la trató como si no fuera nada. Eugenio sintió que los ojos le ardían, pero esta vez no apartó la mirada. Cada frase parecía arrancarle algo de dentro, desmontando, pieza por pieza, al hombre que creyó ser durante toda su vida. «Me arrepiento todos los días», dijo Eugenio, con la voz cargada de emoción. «Incluso antes de saber de ustedes, yo ya estaba pagando el precio». Sin darse cuenta, señaló su propia silla de ruedas. «Todo esto es solo el reflejo de quien fui». Las lágrimas comenzaron a caer, lentas, sin ningún intento de detenerlas. Daría todo por volver atrás, por haber sido diferente, por haber sido humano. Alzó la mirada hacia Leonel expuesto, roto. «Perdóname, no como hijo, si eso es demasiado, sino como hombre». Leonel respiró hondo, sintiendo cómo el nudo en la garganta se apretaba. «El perdón no cura el cáncer», respondió con firmeza. «No devuelve noches de dolor, no devuelve el tiempo que ella pasó sola fingiendo fortaleza». Cerró los puños, luchando contra sus propias emociones. «Ella murió sin saber si algún día usted pensó en ella». Eugenio cerró los ojos con fuerza, como si cada palabra fuera una sentencia. El peso de la culpa ya no era abstracto, era concreto, aplastante. Fue entonces cuando Lidia, hasta ese momento en respetuoso silencio, dio un paso al frente. Su voz salió suave, pero segura. «Papá», dijo mirando a Leonel, «yo sé que duele mucho». Leonel se volvió hacia ella sorprendido. La niña continuó. «Pero yo vi cuando habló. No está fingiendo». Eugenio la miró con los ojos llenos de lágrimas, como si esas palabras fueran la primera muestra de misericordia que recibía en años. «Está realmente arrepentido», completó ella. «Se siente». Leonel negó con la cabeza, dividido. «Tú no entiendes todo lo que pasó», respondió, intentando proteger a su hija de ese peso. Lidia apretó aún más su mano. «Yo entiendo cuando alguien se siente solo», dijo con sencillez. «Y él está muy solo». La frase atravesó a ambos hombres de maneras distintas. Eugenio sintió el pecho oprimirse.
Leonel sintió la rabia vacilar, aunque solo fuera por un instante. El silencio que siguió no trajo alivio, pero sí algo nuevo, un conflicto interno, una grieta en el muro del rechazo. Eugenio permaneció inmóvil, con las lágrimas cayendo sin control, entendiendo que quizá nunca sería perdonado. Aún así, por primera vez, no intentó huir del dolor. La niña volvió a observarlo en silencio, como si supiera que esa historia aún no había terminado. Y, incluso rodeado por el rechazo y el peso del pasado, Eugenio sintió algo distinto latir dentro de sí. No redención, no perdón, sino la dolorosa conciencia de que, tal vez, todavía había algo que enfrentar. Después de aquel enfrentamiento devastador, la mansión de Eugenio no volvió a ser solo silenciosa, se volvió opresiva. El silencio ahora tenía peso, memoria, acusación. Cada pasillo parecía observarlo, cada cuadro en la pared le recordaba un tiempo en el que creía tener control absoluto de todo. Eugenio pasaba horas inmóvil, mirando a la nada, reviviendo cada palabra dicha por Leonel, cada acusación justa, cada verdad que intentó ignorar durante toda su vida. La soledad que antes era casi un trofeo, ahora lo aplastaba. Por primera vez no podía esconderse de sí mismo. Las noches eran aún peores. El anciano despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, imaginando voces que no estaban ahí. Pensaba en Mari Carmen, en todo lo que no preguntó, en todo lo que no quiso oír. Pensaba en el hijo que creció sin saber quién era él. Pensaba en Lidia, que lo miró sin odio, sin juicio, solo con una extraña comprensión. La silla de ruedas, detenida al lado de la cama, parecía recordarle que el cuerpo había seguido el mismo camino que el alma. Rigidez, abandono, aislamiento. Fue en una tarde sofocante, cuando el sol entraba débil por las ventanas altas de la sala, que algo cambió. Eugenio escuchó pasos distintos a los habituales. No eran apresurados ni mecánicos como los de los empleados. Eran ligeros, casi cuidadosos. Cuando giró lentamente la silla, vio a la niña detenida en la puerta, sosteniendo un papel doblado con ambas manos, como si fuera algo precioso. El corazón de Eugenio dio un salto involuntario. «Tú», comenzó, sorprendido. «¿Tu papá sabe que estás aquí?» Lidia negó con suavidad. «No», respondió. «Yo quise venir». Hubo un instante de vacilación. Eugenio sabía que aquello no era correcto, que podía generar conflictos. Aún así, algo más fuerte habló dentro de él. Hizo un gesto discreto, permitiendo su entrada. La niña caminó por la sala con pasos lentos, observándolo todo con una curiosidad silenciosa. Los muebles demasiado grandes, los objetos demasiado caros, el vacío demasiado evidente. Se sentó en la alfombra, quedando a la altura de su mirada. «Estás triste», dijo sin acusación. Eugenio soltó un suspiro largo. «Estoy cansado», respondió. «Cansado de mí». A partir de ese día, las visitas comenzaron a repetirse. Siempre discretas. Siempre silenciosas. A veces Lidia llegaba con dibujos coloridos, hechos con lápices gastados, pero llenos de detalles. En otras ocasiones, venía solo con palabras. Le preguntaba sobre su pasado, sobre viajes, sobre cómo era construir hoteles tan grandes. Eugenio se sorprendía al notar que hablaba. Hablaba mucho, cosas que nunca le contó a nadie, y mientras hablaba, sentía algo extraño, como si cada palabra quitara un peso antiguo de su pecho. Lidia no lo interrumpía, no cuestionaba con dureza. Solo escuchaba, y cuando hablaba, lo hacía con una sencillez desconcertante. «Te volviste fuerte por fuera», le dijo una vez, «pero olvidaste volverte fuerte por dentro». Esa frase resonó en Eugenio durante días. Se dio cuenta de que aquella niña veía en él algo que ni siquiera él había tenido el valor de enfrentar. Y curiosamente, no sentía vergüenza de eso frente a ella. En una de las visitas, Lidia llevó una pequeña maceta, sencilla, de barro, con tierra oscura dentro. «Vamos a plantar».
Preguntó con una sonrisa discreta. Eugenio frunció el ceño. ¿Plantar ahora? Ella asintió. Sí, algunas cosas solo crecen si alguien las cuida. Mientras colocaban las semillas en la tierra, con las manos sucias, Eugenio sintió una emoción inesperada apretarle el pecho. No recordaba la última vez que había hecho algo tan simple y tan humano. Otras veces, ella le enseñaba a usar el celular, riendo con delicadeza cuando él se equivocaba. Leía historias en voz alta, cambiaba finales, creaba diálogos improbables. La mansión comenzó a cambiar sin que nadie se diera cuenta exactamente cómo. Aparecieron dibujos sobre la mesa, la maceta pasó a quedarse cerca de la ventana, y risas bajas rompían el silencio pesado que antes lo dominaba todo. Eugenio empezó a esperar esas visitas, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Una tarde, impulsado por un arrebato, preguntó: ¿por qué vuelves? La niña pensó unos segundos antes de responder. Porque todo el mundo merece a alguien que se quede, dijo. Eugenio sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No respondió. No hacía falta. Por primera vez en muchos años, alguien se quedaba, sin pedir nada a cambio. Y mientras ese vínculo silencioso crecía, lejos de la mirada atenta de Leonel, Eugenio comenzaba a entender que aquellas visitas no eran solo compañía, eran una invitación, un llamado a algo que nunca creyó merecer. Algo nuevo estaba naciendo ahí, frágil, delicado, y lo suficientemente poderoso como para cambiar todo lo que aún estaba por venir. Aquella mañana, Eugenio percibió algo distinto en el aire, incluso antes de salir de casa. No sabía explicarlo, pero una inquietud silenciosa acompañaba cada movimiento. Cuando Lidia apareció, más seria de lo habitual, él notó el cuidado con el que sostenía la correa de la mochila, como si cargara algo más que objetos. «Hoy quiero llevarte a un lugar», dijo con tono calmado. Eugenio dudó. Los lugares para él siempre habían significado negocios, compromisos, control. Aún así, asintió. Confiaba en ella de una forma que no se atrevía a nombrar. El trayecto fue silencioso. Eugenio observaba la ciudad por la ventana del auto, viendo rostros anónimos pasar como sombras. Pensaba en todo lo que había escuchado en los últimos días, en todo lo que comenzaba a sentir. Lidia permanecía callada a su lado, mirando al frente, como quien respeta el peso de ese momento. Cuando el auto se detuvo y Eugenio reconoció el portón oxidado, sintió que el estómago se le revolvía. Cementerio. La palabra resonó dentro de él, incluso antes de ser pronunciada. «Aquí», murmuró sin terminar la frase. La niña bajó primero y con cuidado ayudó a acomodar la silla de ruedas. El suelo era irregular y cada movimiento parecía exigir más esfuerzo de lo normal, como si el propio cuerpo sintiera la gravedad de aquel lugar. El aire olía a tierra húmeda y flores viejas, y el silencio no era vacío. Era respetuoso, definitivo. Caminaron entre las lápidas durante largos minutos. Eugenio sentía el pecho oprimirse a cada paso, como si algo dentro de él supiera exactamente a dónde se dirigían, aunque la mente se resistiera. «¿Por qué me trajiste aquí?», se preguntó con la voz baja, casi suplicante. La niña no respondió, solo siguió empujando la silla con firmeza y delicadeza al mismo tiempo, hasta que se detuvo. La lápida era sencilla, pequeña, sin ostentación. Flores marchitas reposaban sobre la tierra apisonada. Cuando Eugenio leyó el nombre grabado, Mari Carmen, sintió que el mundo se partía en dos. El sonido a su alrededor pareció desaparecer. El pasado emergió en oleadas violentas, la sonrisa contenida de ella, la mirada herida el día en que fue expulsada, la puerta cerrándose sin explicaciones. «No», susurró, negándolo, como si eso pudiera cambiar algo. Pero ahí estaba, fría, inmutable, final. Las manos de Eugenio comenzaron a temblar de forma incontrolable. La respiración se volvió corta, irregular. Las lágrimas llegaron con fuerza, sin aviso,
como si hubieran estado contenidas durante décadas. Sentía vergüenza, culpa, dolor, todo mezclado. «Debí haberte escuchado», murmuró mirando la lápida. «Debí haber sido lo suficientemente hombre para asumir lo que sentí». Lidia permaneció a su lado, en silencio, respetando aquel derrumbe que necesitaba ocurrir. En un impulso que lo sorprendió incluso a él mismo, Eugenio pidió ayuda para ponerse de pie. Con enorme dificultad, apoyado en la niña, logró salir de la silla de ruedas. Cada movimiento dolía, pero no le importaba. Se arrodilló lentamente frente a la tumba, sintiendo el dolor atravesarle el cuerpo, como si fuera un castigo merecido. Tocó la lápida con manos temblorosas, sintiendo el frío de la piedra. «Perdóname», dijo, con la voz quebrada, casi inaudible. «Fallé contigo en todo». El desahogo llegó en oleadas, pesado, desordenado. Eugenio hablaba como si Mari Carmen estuviera ahí, escuchando cada palabra. «Elegí el orgullo cuando debí haberte elegido a ti. Elegí el silencio cuando debí haber luchado. Te dejé sola. Te abandoné cuando más me necesitabas». Las lágrimas caían sin control, mojando la tierra. «Merecías cuidado, respeto, amor, y yo te di desprecio». La voz se le quebraba, pero continuaba, como si por fin estuviera pagando una deuda antigua. Respiró hondo, con dificultad, y continuó. «Pasé toda mi vida creyendo que no necesitaba a nadie, y mírame ahora». Se tocó el pecho con fuerza, vacío, débil, demasiado tarde. Eugenio cerró los ojos, sintiendo el dolor desgarrarlo por dentro. «Te perdí. Perdí a nuestro hijo. Perdí la oportunidad de ser alguien mejor». El llanto ahora era abierto, profundo, sin ningún intento de control. Ya no estaba el empresario, el hombre poderoso. Solo había un anciano roto por su propia historia. Lidia colocó la mano sobre su hombro, firme, presente. Eugenio sostuvo aquella mano pequeña como si fuera lo último que lo mantenía en pie. «Si existe algún lugar donde puedas oírme, quiero que sepas que lo siento», dijo entre sollozos. «Lo siento por cada día que lloraste sola, por cada noche en la que yo elegí no saber». El silencio del cementerio parecía acoger aquellas palabras tardías, aunque no pudiera cambiarlas. Fue entonces cuando se escucharon pasos detrás de ellos. Lidia alzó la mirada primero. Leonel estaba ahí, de pie, observándolo todo. Su rostro reflejaba asombro, conflicto, dolor contenido. Nunca había visto a su padre de esa forma, arrodillado, llorando, expuesto, sin defensas. Eugenio no notó su presencia. Estaba demasiado inmerso en su confesión tardía, pero algo en aquella escena ya había cambiado de manera irreversible. El regreso del cementerio ocurrió bajo un silencio cargado, pero ya no hostil. Era un silencio en suspenso, como si algo estuviera a punto de decidirse. Eugenio avanzaba con la mirada perdida, todavía sintiendo el dolor en las rodillas por haberse arrodillado, todavía escuchando el eco de su propio llanto frente a la tumba de Mari Carmen. Leonel caminaba unos pasos detrás, repasando la escena que no lograba borrar de su mente. El padre quebrado, sin defensas, confesando culpas que jamás imaginó escuchar. No era suficiente para borrar el pasado, pero era imposible fingir que no significaba nada. Ya en casa, el ambiente se mantuvo denso. Eugenio permaneció en la sala, inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera interpretarse como una osadía. Leonel caminaba de un lado a otro, inquieto, luchando contra pensamientos contradictorios. Lidia observaba a ambos en silencio, percibiendo que algo decisivo tenía que ocurrir. En cierto momento se acercó a su padre, le tocó el brazo con delicadeza y dijo en voz baja: «Papá, ¿viste cómo estaba ahí? No estaba fingiendo». Leonel respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. «Lo sé», respondió con esfuerzo. «Eso es lo que más duele». El momento llegó sin anuncio. Leonel se detuvo frente a Eugenio,
quien alzó la mirada con cautela, sin expectativa, casi con miedo. «He pensado mucho desde el cementerio», comenzó Leonel, con la voz firme pero cargada de emoción. «Pensé en mi madre, en lo que sufrió, en lo que yo sufrí». Eugenio tragó saliva, preparado para escuchar más dolor. «Nada de lo que usted haga va a cambiar eso», continuó Leonel. «Nada va a traer de vuelta a mi madre». El anciano asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé», respondió, «y nunca lo olvidaré». Hubo una pausa larga. Leonel volvió a respirar hondo, como si arrancara algo de su pecho. «Pero vi a un hombre arrepentido», dijo por fin. «Vi a alguien que por fin entendió el daño que causó». Apretó los labios, luchando por mantener el control. «No puedo borrar el pasado, pero sí puedo decidir no cargar con este odio el resto de mi vida». Eugenio sintió que el corazón se le aceleraba. «Por eso», continuó Leonel, «yo elijo perdonarlo». La palabra cayó en el ambiente con un peso casi sagrado. Eugenio no logró responder de inmediato. Las lágrimas brotaron rápidas, intensas, como si aquel perdón abriera una compuerta cerrada desde hacía mucho tiempo. Se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. «Gracias», susurró, con la voz rota. «Gracias por darme algo que no merezco». Intentó ponerse de pie, pero no pudo. Solo inclinó la cabeza en señal de profundo respeto. «Prometo que no voy a desperdiciar esto. Nunca más». Lidia se acercó y le tomó la mano con firmeza. Eugenio apretó aquella mano pequeña como quien se aferra a la propia vida. Después del perdón, nada cambió de forma brusca, y paradójicamente eso fue lo que más marcó. La primera señal de una convivencia real apareció en los detalles más simples. Leonel comenzó a llegar por las mañanas, casi siempre con Lidia de la mano, sin avisar. Eugenio, que antes vivía atado a horarios rígidos y rutinas controladas, empezó a esperar esos momentos sin admitirlo. El sonido del portón al abrirse ya no lo molestaba. Al contrario, despertaba en él una expectativa silenciosa, casi tímida. Cuando los veía entrar hacía un esfuerzo por enderezar la postura, como si quisiera estar a la altura de aquella nueva oportunidad. Los desayunos se volvieron un ritual discreto. La mesa grande, antes usada solo para reuniones frías y solitarias, comenzó a recibir 3 tazas, pan caliente y conversaciones cortas. Lidia hablaba más que los dos, llenando los espacios vacíos con comentarios simples, preguntas curiosas, risas inesperadas. Leonel observaba al padre en silencio, notando cómo Eugenio se esforzaba por escuchar sin interrumpir, por preguntar sin invadir. Había algo conmovedor en ese cuidado tardío. Eugenio, por su parte, se sentía extraño, como alguien que aprende a convivir después de una vida entera de aislamiento. Con el paso de los días, comenzaron a surgir pequeñas actividades. Leonel empezó a arreglar cosas en la mansión que Eugenio jamás había notado que estaban dañadas. Una llave que goteaba, una puerta que chirriaba, una lámpara olvidada. Eugenio observaba todo desde la silla, en silencio, hasta que un día comentó casi sin pensarlo. A Mari Carmen le molestaban esos ruidos. Leonel se detuvo sorprendido. No hubo reproche ni dolor en ese comentario, solo una memoria compartida. Lidia percibió el momento y se acercó, tomando la mano de ambos, como si quisiera fijar ese instante en el tiempo. Las tardes en el jardín se volvieron más frecuentes. Lidia llevaba sus dibujos, esparcía hojas en el suelo, inventaba juegos sencillos. Eugenio se esforzaba por participar, aunque no siempre supiera cómo. A veces se equivocaba, a veces se reía de sí mismo. Leonel observaba al padre intentar, tropezar, insistir. Eso no borraba el pasado, pero construía algo nuevo, frágil y real. En ciertos momentos, los 3 permanecían en silencio, solo escuchando el viento entre los árboles, y ese silencio, distinto de todos los que Eugenio había conocido, no dolía. También hubo días difíciles,
Momentos en los que Leonel se cerraba, recuerdos que surgían sin aviso, palabras que se quedaban atrapadas en la garganta. En esos días, Lidia parecía notarlo antes que nadie. Se sentaba entre los dos, sacaba tema, contaba algo de la escuela, hablaba de sueños pequeños. Eugenio aprendía a respetar esos límites, a no exigir cercanía, a aceptar que reconstruir algo lleva tiempo. «Estoy aquí», decía simplemente cuando hacía falta, y eso, para Leonel, ya era mucho más de lo que jamás había esperado. Poco a poco, las historias comenzaron a circular entre ellos. Leonel hablaba de su madre con menos dolor y más cariño. Eugenio escuchaba con absoluta atención, como si cada detalle fuera un privilegio tardío. A cambio, empezó a contar episodios de su pasado que nunca había revelado a nadie, no para justificarse, sino para despojarse. Lidia escuchaba todo con ojos atentos, como si estuviera cosiendo esas historias en una sola, creando una nueva memoria compartida. La convivencia no era perfecta, ni tenía que serlo. Había risas contenidas, miradas largas, gestos pequeños que decían más que discursos enteros. Eugenio empezó a entender que la familia no se impone, se construye, y Leonel poco a poco comprendió que quedarse también era una elección valiente. Lidia, en el centro de todo, transitaba entre ambos con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio, y así, sin promesas grandilocuentes ni declaraciones exageradas, los tres comenzaron a compartir algo raro: presencia, no como reparación del pasado, sino como compromiso con el presente. Una segunda oportunidad que no gritaba, simplemente existía, día tras día, fortaleciéndose en la cotidianidad silenciosa que, por fin, empezaba a tener sentido. Aquella tarde comenzó como tantas otras, desde que los tres habían empezado a compartir pequeños momentos juntos. El cielo estaba despejado, el jardín en silencio, y había una extraña sensación de expectativa en el aire, algo que ninguno de ellos supo nombrar de inmediato. Lidia fue la primera en moverse de manera diferente. Desde temprano, caminaba por el patio con una atención poco común, recogiendo flores sencillas, acomodando piedras, esparciendo dibujos por el suelo como si estuviera preparando un escenario. Eugenio la observaba desde la terraza, curioso. «¿Qué estás tramando?», preguntó con una media sonrisa. Lidia respondió apenas: «Hoy es un día importante». Leonel notó el movimiento y frunció el ceño. Había aprendido a respetar los silencios y gestos de su hija, pero algo en tanto cuidado lo dejó inquieto. Lidia extendió una manta sobre el césped, colocó sobre ella fotos antiguas de Mari Carmen, algunas gastadas por el tiempo, y posicionó la pequeña maceta que había plantado con Eugenio semanas atrás. La planta había crecido poco, pero estaba viva. «Es un picnic», explicó por fin, «pero no es un picnic común». Eugenio sintió que el corazón se le aceleraba sin saber exactamente por qué. Cuando todo estuvo listo, Lidia se acercó a Eugenio con calma. Sus ojos estaban serios pero llenos de ternura. Se arrodilló frente a él, quedando a la misma altura, y tomó sus manos envejecidas entre las suyas pequeñas. «Ya te curaste aquí dentro», dijo, tocándole suavemente el pecho. Eugenio tragó saliva. Leonel dio un paso al frente, atento. «Lidia», comenzó él con cautela. La niña levantó la mano, pidiendo silencio. «Ahora falta aquí afuera», completó señalando lentamente las piernas del abuelo. El aire pareció cambiar. Eugenio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No sé si puedo», murmuró. «Mi cuerpo ya no responde como antes». Lidia no soltó sus manos. «Lo sé», respondió con una firmeza suave, «pero vamos a intentarlo». Leonel sintió el pecho apretarse. Había miedo en su mirada, miedo de verlo sufrir, de crear una esperanza imposible. «Papá, no es necesario», empezó, pero Eugenio lo interrumpió con un gesto lento. «Quiero intentarlo», dijo. No había desafío en su voz, solo entrega,
Con el apoyo de Lidia, Eugenio apoyó las manos en los brazos de la silla e intentó ponerse de pie. El esfuerzo fue evidente. Las piernas comenzaron a temblar de inmediato, los músculos protestaron y el cuerpo se ladeó un poco. Leonel avanzó por impulso, pero Lidia se mantuvo firme. «Despacio», dijo ella. «Respira conmigo». Eugenio obedeció. Inhaló profundamente. Lo intentó otra vez. El dolor llegó fuerte, casi insoportable. Se le escapó un gemido. «No va a funcionar», susurró, derrotado. Las piernas fallaron de nuevo y estuvo a punto de caer de regreso en la silla. El silencio que siguió fue cruel. Leonel sintió que la garganta se le cerraba. «Ya basta, Lidia», dijo con la voz contenida. «No hace falta seguir». Eugenio bajó la cabeza, avergonzado, sintiéndose ridículo por haber creído. «Perdón», murmuró para ambos. Lidia, sin embargo, no retrocedió. Se acercó aún más, apoyó la frente en la de él y habló en voz baja. «No siempre funciona a la primera, pero eso no significa que se haya acabado». Sus ojos estaban firmes, convencidos. Acomodó mejor la posición de sus manos, colocó sus pies con cuidado y pidió que Leonel se acercara, no para sostenerlo, sino para estar ahí. «Confía», le dijo a su padre. Leonel respiró hondo y asintió, aún con el corazón acelerado. Eugenio cerró los ojos sintiendo las lágrimas correr. «Si es para caer, que sea intentándolo», pensó. Con un último esfuerzo, guiado por la voz de Lidia, empujó el cuerpo hacia arriba una vez más. Esta vez, algo fue distinto. Las piernas aún temblaban, pero no se dieron de inmediato. Eugenio sintió el peso de su propio cuerpo redistribuirse, sintió los pies firmes en el suelo. Abrió los ojos, incrédulo. Estaba de pie, no completamente estable, no sin dolor, pero de pie. Un sollozo escapó de su garganta. Leonel se llevó la mano a la boca, incapaz de hablar. Lidia sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Simplemente se quedó ahí, sosteniendo aquel instante. Paso a paso, con movimientos lentos e inseguros, Eugenio dio un pequeño avance fuera de la silla. Cada centímetro parecía una victoria inmensa. Las lágrimas caían sin control. «Yo estoy», intentó decir, pero no logró terminar. Leonel se acercó con los ojos llenos de emoción, y por primera vez no había miedo, solo emoción pura. El jardín, el sol, las fotos en el suelo, todo parecía enmarcar ese momento como algo sagrado. Cuando Eugenio finalmente se apoyó con mayor firmeza, respirando hondo, lo entendió. No se trataba solo de caminar, no se trataba solo del cuerpo. El verdadero milagro había comenzado mucho antes, en el perdón, en la presencia, en la convivencia reconstruida. Lidia lo miró a los ojos y dijo con sencillez: «Te lo dije». Eugenio rió y lloró al mismo tiempo, y en ese instante supo que aquella niña había hecho lo imposible no con fuerza, sino con amor. Eugenio permaneció de pie durante unos segundos que parecieron eternos. El cuerpo aún temblaba, los músculos ardían y el corazón latía descompasado, como si intentara acompañar la grandeza de aquel instante. Respiraba con dificultad, no solo por el esfuerzo físico, sino por el impacto emocional que lo atravesaba por completo. Lidia todavía sostenía sus manos, firme, presente, como si fuera el eje que lo mantenía conectado al suelo. Leonel observaba la escena sin poder moverse, sintiendo cómo el peso de ese momento invadía cada recuerdo doloroso que cargaba, ahora mezclado con algo nuevo, inesperado. Yo estoy de pie», murmuró Eugenio, casi incrédulo, como si necesitara convencerse a sí mismo. La voz salió débil, quebrada. Miró sus propias piernas, luego a Lidia, después a Leonel. Los ojos volvieron a llenarse de lágrimas. «Pensé que nunca más». No logró terminar. Leonel se acercó despacio, con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper aquel milagro silencioso. «Lo lograste», dijo con la voz baja pero firme.
Ya no había distancia entre ellos, solo verdad. Lidia sonrió, una sonrisa serena y plena, como quien cumple una promesa antigua. «No fue hoy cuando esto empezó», dijo con sencillez. «Fue cuando decidiste no huir más». Eugenio sintió el pecho apretarse. Aquella niña ponía en palabras algo que le había tomado toda la vida comprender. Poco a poco, con el apoyo de Leonel de un lado y Lidia del otro, dio algunos pasos más. Cada paso era lento, cuidadoso, pero cargado de significado. La silla de ruedas quedaba atrás, no como algo descartado, sino como parte de un pasado que ya no definía quién era. Los tres caminaron por el jardín, ahora bañado por la luz suave del atardecer. El viento movía los árboles, y el silencio que los envolvía era cómodo, acogedor. Eugenio apretaba la mano de Lidia con fuerza, como si temiera despertar de aquel momento. En cierto punto se detuvo, respiró hondo y miró a su alrededor. La casa, el cielo, esas dos vidas que ahora caminaban a su lado. «La vida me dio todo», comenzó, con la voz cargada de emoción, «y yo lo tiré». Leonel apretó suavemente el hombro del padre, animándolo a continuar. «Confundí poder con valor», dijo Eugenio. «Confundí soledad con fuerza». Tragó saliva. «Hoy entiendo. Todo lo que construí no valió ni la mitad de lo que perdí». Las lágrimas cayeron de nuevo, pero ya no eran solo de dolor. «Pero hoy», continuó mirando a Lidia, «recibí algo que no se compra, una segunda oportunidad». La frase salió como un susurro agradecido. Leonel sonrió, una sonrisa contenida y sincera. «Y vamos a aprovechar cada día de ella», respondió. No hubo promesas exageradas ni juramentos grandilocuentes. Hubo presencia, compromiso. Lidia soltó las manos de ambos y salió corriendo por el camino de piedras, riendo a carcajadas, libre. El sonido de esa risa resonó en el jardín como un recordatorio vivo de todo lo que aún estaba por venir. Eugenio y Leonel se detuvieron para observarla, uno al lado del otro, compartiendo un silencio lleno de significado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Eugenio cerró los ojos por un instante, sintiendo el calor suave en el rostro. Por primera vez en muchos años, no sentía prisa, ni miedo, ni vacío. Sentía gratitud. Sabía que el pasado no podía borrarse, pero también sabía que el futuro estaba abierto, y eso bastaba. Cuando volvió a caminar, con pasos lentos pero firmes, comprendió que ese no era solo el final de una historia de dolor, era el comienzo de una nueva vida. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Esa mañana helada, el hombre solo quería llegar a casa, hasta que vio a un niño acurrucado en la acera casi sin vida. Lo cargó hacia adentro, pensando que era solo otro niño perdido en el frío. Pero cuando el niño despertó, contó algo para lo que nadie estaría preparado. Aquella mañana tenía ese tipo de frío que atraviesa el cuerpo y llega hasta el alma. Marcos, envuelto en su abrigo gastado, seguía su camino por las calles vacías, donde hasta el aire parecía congelado. No esperaba encontrar a nadie allí, pero de repente se detuvo bruscamente. Había algo, o mejor dicho, alguien. Un niño, acurrucado, casi invisible contra la pared gris de la acera. Su rostro estaba pálido, los ojos entrecerrados y los labios morados por el frío. Marcos se acercó despacio, agachándose junto al niño. «Chico, ¿me escuchas?», dijo con voz baja, aunque cargada de urgencia. El niño apenas reaccionó. Su cuerpo temblaba y la respiración se notaba dificultosa. Marcos sintió un nudo en el pecho. «Oye, te estás congelando. Vamos, salgamos de aquí. Te voy a ayudar». El niño levantó la mirada, visiblemente asustado, pero había algo en los ojos de Marcos que transmitía una silenciosa confianza.
Vamos, no tengas miedo, murmuró Marcos extendiendo la mano. El chico dudó, pero la desesperación era más fuerte que la desconfianza. Tomó la mano de Marcos, que sintió de inmediato la piel fría y temblorosa del pequeño. ¿Cómo terminaste aquí solo, preguntó mientras lo guiaba por la calle. La única respuesta fue un leve movimiento de cabeza, señal de que no estaba listo para hablar. Marcos lo entendió y no insistió. Primero debía calentar a ese niño, sacarle ese miedo helado del cuerpo para que pudiera hablar. Al llegar a la puerta de su modesta casa, Marcos sintió una urgencia paternal que no sabía que existía dentro de él. Empujó la puerta y le hizo una seña al niño. «Ven, aquí adentro está cálido», dijo con tono tranquilizador. El niño entró, observando cada rincón, como si no supiera lo que era un lugar acogedor. Marcos fue directo al armario, tomó una vieja cobija y la envolvió alrededor del muchacho. «Esto te ayudará a sacar el frío de los huesos, y enseguida te traeré algo caliente para beber», afirmó con una sonrisa. El niño soltó un pequeño suspiro y cerró los ojos por un instante, como si se permitiera sentir ese alivio recorrer su cuerpo frágil. Mientras el niño calentaba las manos en los bordes de la cobija, Marcos se sentó a su lado, observándolo con cuidado. «Me llamo Marcos. ¿Y tú?», preguntó con suavidad, sin presionarlo. Después de unos segundos de silencio, el niño abrió la boca como si cada palabra le costara un esfuerzo. «Alfonso», dijo casi en un susurro. Marcos asintió con una leve sonrisa. «Alfonso, gusto en conocerte, chico. Ahora dime, ¿dónde vives?». Alfonso bajó la mirada mudo otra vez, pero la sombra de tristeza en su rostro habló por él. Marcos entendió que la historia del niño sería larga y quizás demasiado dolorosa para ser contada tan pronto. El silencio entre ellos era casi palpable, pero no incómodo. Marcos sabía que forzarlo a hablar sería inútil. Solo quería que Alfonso sintiera que estaba a salvo, que nadie allí le haría daño. Cuando regresó con una taza de té caliente, se sentó junto a él y le ofreció la bebida. Alfonso la sostuvo con manos temblorosas, como si aquel calor fuera el primero que sentía en mucho tiempo. «No tienes que contarme nada ahora, ¿de acuerdo?», dijo Marcos con una mirada amable. «Solo quiero que sepas que estás seguro aquí conmigo». Con el paso del tiempo, Marcos notaba pequeños cambios en Alfonso. El rostro del niño, antes tenso, comenzaba a relajarse. «No tienes que preocuparte, Alfonso», repetía Marcos, como si esas palabras fueran un manto protector sobre el chico. Alfonso lo miraba casi con incredulidad, como si no entendiera lo que significaba estar seguro. Marcos lo observaba sin prisa, sabiendo que estaba sembrando una semilla de confianza. Alfonso sostenía la taza caliente con ambas manos, como si aquel calor fuera su única fuente de seguridad en ese momento. A su lado, Marcos esperaba en silencio, paciente, sin forzarlo a hablar. Finalmente, después de unos minutos de vacilación, Alfonso levantó la mirada y murmuró: Yo no tengo familia». Marcos lo miró con atención, sintiendo que el niño cargaba un peso enorme para su corta edad. «Siempre he sido huérfano», continuó él, encogiéndose un poco al decirlo. «Crecí en un orfanato, y durante años solo soñaba con una cosa: tener una familia de verdad, ¿sabe? De esas que uno ve en las películas». Marcos asintió, animándolo a seguir. El niño soltó un suspiro, con los ojos perdidos en recuerdos lejanos. Y entonces, un día Javier y Aurora aparecieron, dijeron que me habían elegido, que me llevarían a su casa y que, desde ese momento, tendría un hogar. Al principio todo parecía mágico, confesó con una leve sonrisa que pronto se desvaneció. No lo podía creer. Cuando me sacaron del orfanato, pensé que por fin mi vida iba a cambiar. Recuerdo que pensé: ahora sí, voy a tener una familia. Marcos observaba cada palabra del niño, cada emoción reflejada en su rostro joven, intentando comprender la profundidad de su confesión. Pero cuando el semblante de Alfonso se tornó serio, supo que el final de esa historia no sería feliz.
Alfonso bajó la mirada, avergonzado de lo que venía después. Pero no pasó mucho tiempo para que todo se viniera abajo. Cambiaron, como si yo ya no fuera una elección suya. Me convertí en una obligación. Vaciló un momento, pero luego continuó, aliviado de tener por fin a alguien que lo escuchara. Javier y Aurora empezaron a tratarme como a un extraño en su casa. Era como si solo me tuvieran ahí para trabajar, para hacer todo lo que ellos mandaban. Me volví un sirviente. Hacía la limpieza, cuidaba las cosas, y ni siquiera me miraban con cariño, ¿sabe? Marcos sintió el corazón oprimido, conteniéndose para no mostrar la indignación que crecía dentro de él. Nunca me preguntaban cómo estaba. Nunca les interesó si me gustaba la escuela ni nada. Solo me daban órdenes, y parecía que nada de lo que hacía era suficiente. Continuó Alfonso con la voz cargada de tristeza y amargura. Habló de las tareas pesadas que debía hacer todo el tiempo y de las miradas frías y distantes que recibía a cambio. Cuando intentaba acercarme, siempre tenían una excusa, siempre estaban ocupados. Yo traté mucho. Al principio pensaba que solo era cuestión de tiempo, que necesitaba, no sé, demostrar que merecía estar ahí. Pero después de un tiempo, entendí que no importaba lo que hiciera. Nunca iba a ser suficiente. Con cada palabra, Marcos sentía la tristeza de Alfonso brotar con más fuerza. «Nunca me llamaron hijo», dijo Alfonso, con la voz temblorosa. Oía a los otros niños hablar de sus padres, de las cosas que hacían juntos, y yo quería eso. Pero para ellos, yo era solo el chico que hacía lo que nadie quería hacer. Alfonso respiró hondo, como si el peso de esos recuerdos lo ahogara. Una vez les pedí ir a la escuela solo para aprender y salir un poco de la casa. ¿Sabe qué hicieron? Se rieron. Se rieron y me dijeron que dejara de soñar, que no tenía nada que aprender allá afuera. Marcos cerró los ojos por un instante, tratando de contener la ira y la tristeza. Por un momento, Alfonso quedó en silencio, mirando el suelo, hasta que volvió a hablar, como si necesitara vaciarlo todo de una vez. Solo quería que me quisieran, que, al menos una vez, dijeran que estaban felices de que yo estuviera ahí, pero solo me daban órdenes y decían que debía sentirme afortunado de tener un techo, que había mucha gente afuera sin nada. Marcos lo miró conmovido por la carga que ese niño tan joven llevaba. «Así que me escapé», dijo finalmente, casi en un susurro. «Tomé algunas cosas y me fui. No sabía a dónde ir, pero prefería el frío afuera que esa casa». Su voz era baja, pero en ella se notaba una firme determinación. Marcos respiró hondo y eligió sus palabras con cuidado. «Alfonso, lo que viviste, ningún niño debería pasar por eso», dijo con voz llena de compasión y tristeza. «Ellos te hicieron creer que no valías nada, pero déjame decirte algo. Tú mereces ser amado y respetado, y yo voy a protegerte, ¿entendiste? No importa lo que pase». Alfonso levantó la mirada, como si no pudiera creer lo que escuchaba, y sus labios temblaron intentando procesar esas palabras. «¿De verdad vas a cuidarme?», preguntó con voz entrecortada. Marcos lo miró directamente a los ojos y respondió con firmeza: «Sí, estás conmigo ahora, Alfonso, y no dejaré que vuelvas con ellos». «Te lo prometo». Al oír esa promesa, Alfonso soltó un suspiro tembloroso. Por primera vez, se permitió creer que quizá estaba a salvo, que tal vez podía confiar en alguien de verdad. Marcos sabía que quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba decidido a darle a Alfonso una nueva oportunidad de experimentar lo que realmente significaba tener una familia. A la mañana siguiente, Marcos y Alfonso compartían un raro momento de calma. Alfonso, todavía tímido, se sentía agradecido por el cariño de Marcos, aunque el miedo de ser encontrado por Javier y Aurora seguía rondándolo. Marcos estaba ocupado con algunas tareas en casa cuando escuchó unos golpes frenéticos en la puerta.
El sonido rompió la tranquilidad del ambiente e hizo que Alfonso abriera los ojos con miedo, el corazón acelerado. Marcos notó el pánico en su rostro y sintió un escalofrío. «Alfonso, quédate aquí». «Voy a ver quién es», dijo, intentando ocultar su propia inquietud. Se acercó a la puerta con pasos firmes y la abrió, solo para encontrarse con dos figuras nada amigables. Afuera estaban Javier y Aurora, con expresiones severas, los rostros marcados por una mezcla de ira e impaciencia. Javier fue el primero en hablar, con voz autoritaria y cargada de desprecio. «¿Dónde está el chico? Venimos por él. Es nuestro», dijo como si Alfonso fuera una posesión, un objeto que exigía recuperar. Marcos no se movió ni permitió que vieran a Alfonso, que observaba desde lejos, escondido tras la pared de la sala. «Javier, Aurora, sí, Alfonso está aquí, pero no va a irse con ustedes. Me contó lo que pasó en esa casa y no voy a permitir que vuelva a vivir algo así», respondió Marcos con firmeza. Aurora dio un paso al frente, la mirada dura y la voz afilada. «Eso no te incumbe, Marcos. No tienes derecho a interferir en nuestra familia. No sabes de lo que ese chico es capaz». «Es nuestro problema». Sus palabras sonaban frías y calculadas, como si Alfonso no fuera más que una carga. Marcos cruzó los brazos, manteniéndose firme. «No es un problema, Aurora. Es un niño que merece respeto, algo que ustedes no supieron darle». La expresión de Javier se endureció aún más y lanzó una mirada amenazante. Dentro de la casa, Alfonso escuchaba todo con el corazón en un puño. Las palabras de Javier y Aurora desgarraban la seguridad que apenas empezaba a sentir. «Marcos», murmuró con voz débil, temiendo que en cualquier momento lo arrastraran de nuevo con ellos. Marcos percibió la mirada angustiada de Alfonso y se volvió hacia el matrimonio en la puerta, reafirmando su postura protectora. «Ustedes creen que pueden entrar aquí y llevarse al niño como si fuera una cosa, pero eso no va a pasar, no mientras yo pueda evitarlo». La tensión entre ellos crecía con cada palabra. Javier, con una sonrisa cínica, se acercó aún más a Marcos, intentando intimidarlo. «¿Crees que puedes detenernos, Marcos? Ese chico nos pertenece. Tenemos papeles, firmas, todo lo necesario. No tienes derecho a retenerlo». Su voz era fría y calculada, acostumbrada a imponer su voluntad. Pero Marcos no se dejó intimidar. Dio un paso adelante, aún más cerca de Javier, y respondió con tono firme. «Tengo todo el derecho de proteger a un niño en peligro, y no hay nada que puedan decir o hacer para cambiar eso». Aurora, al ver que sus palabras no surtían efecto, se volvió hacia Alfonso y lo llamó con tono seco y autoritario. «Alfonso, sal de ahí ahora mismo y ven a casa. Ya basta de juegos». Alfonso se estremeció al oír su voz. Cada palabra lo hacía retroceder, como si esa voz lo arrastrara de nuevo a la oscuridad. Pero al mirar a Marcos, entendió que ya no estaba solo. La mirada firme y protectora de Marcos le dio valor para resistir. Yo no quiero volver», dijo Alfonso con dificultad, pero con una determinación que nunca antes había mostrado. Fue la primera vez que se enfrentó a ellos. Javier resopló con furia y dio un paso atrás. «Esto no se va a quedar así, Marcos. Lo resolveremos, por las buenas o por las malas», amenazó con los ojos llenos de rabia. Marcos mantuvo la calma, pero su voz fue firme como una roca. «Hagan lo que quieran. Solo les aseguro una cosa. Alfonso no volverá con ustedes». La amenaza quedó suspendida en el aire por un instante, pero Javier y Aurora entendieron que no podrían llevárselo por la fuerza. Resignados y visiblemente furiosos, se dieron media vuelta y se marcharon, con Javier lanzando una última mirada llena de odio. Cuando la puerta se cerró, Alfonso sintió una mezcla de alivio y miedo. Miró a Marcos con los ojos llenos de lágrimas, como si aún dudara de estar realmente a salvo. Tú no los dejaste llevarme», susurró, incrédulo.
Marcos se agachó hasta quedar a su altura y puso una mano sobre su hombro. Te lo prometí, ¿verdad? No iba a dejar que te pasara nada, y esa promesa es en serio, Alfonso, dijo con mirada cálida y decidida. Aunque la tensión aún flotaba en el aire, una nueva sensación apareció: esperanza. Alfonso respiró hondo, intentando asimilar esa protección que nunca había tenido. Marcos sabía que la amenaza de Javier y Aurora aún no había terminado, pero también sabía que no pensaba rendirse. La mañana estaba tranquila, un raro momento de paz, cuando un golpe fuerte y rítmico en la puerta de Marcos rompió el silencio. Alfonso, que tomaba su desayuno en la cocina, sintió el estómago encogerse. Miró a Marcos, que levantó la vista intentando ocultar su inquietud. Al abrir la puerta, se encontró con dos policías, rostros serios y posturas rígidas. ¿Usted es Marcos Montenegro?, preguntó uno de ellos, con voz firme, casi mecánica. Marcos asintió sintiendo que algo malo estaba por suceder. Estamos aquí para detenerlo, bajo acusación de secuestro de menor, dijo el policía, mientras el otro se acercaba con las esposas. Alfonso, escondido en la cocina, contuvo la respiración. Aquellas palabras cortaron el aire, y aunque Marcos estaba atónito, intentó mantener la calma. Esto es un malentendido, dijo con tono firme, pero sereno. No he secuestrado a nadie. Alfonso vino a mí. Estaba en peligro. Intentó explicar, pero los policías, siguiendo el protocolo, comenzaron a esposarlo. Alfonso observaba la escena paralizado, el corazón latiendo con fuerza, sintiendo cómo el miedo lo invadía. Sabía que la acusación era falsa y que Marcos solo había intentado ayudarlo. La idea de verlo arrestado lo llenó de pánico. En un impulso, corrió hasta la puerta y se colocó entre Marcos y los policías, con el cuerpo tembloroso pero decidido. «¡Deténganse! Él no hizo nada malo», gritó con la voz desesperada. Los policías lo miraron sorprendidos, pero el mayor de ellos intentó calmarlo. «Chico, sabemos que estás asustado, pero él no debió haberte llevado. Debes regresar a casa». Las palabras cayeron sobre Alfonso como golpes. Miró a Marcos sintiendo la injusticia de todo aquello y reunió toda la valentía que tenía. «No, ellos fueron quienes me lastimaron. Me obligaban a trabajar, a hacer todo en la casa. Yo solo escapé porque ya no aguantaba más», reveló con la voz temblorosa pero firme. El silencio se apoderó del lugar mientras los policías procesaban sus palabras. Marcos lo miró conmovido, dándose cuenta de la fuerza que el chico demostraba al hablar. Viendo que los agentes dudaban, Alfonso continuó. «Me escapé porque no era seguro quedarme ahí. Trabajaba hasta no poder más. Me obligaban a limpiar, a cargar cosas pesadas y nunca se preocuparon por mí. No era un hijo para ellos, solo servía para hacer el trabajo sucio». Entonces levantó las mangas, mostrando las marcas y rasguños que aún cubrían sus brazos y manos. «Miren, me hacían trabajar hasta lastimarme. Nunca me trataron como familia. Siempre estuve en peligro». Los policías guardaron silencio, observando las marcas y la expresión del niño. Una mezcla de miedo y sinceridad imposible de fingir. Uno de ellos, conmovido por las confesiones de Alfonso, hizo una seña a su compañero, que bajó las esposas de Marcos. «Necesitamos investigar esto con calma», dijo el agente con tono más amable. «Si lo que dices es verdad, Alfonso, verificaremos todos los hechos. Tranquilo, solo queremos saber la verdad». Alfonso asintió, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. La injusticia y el miedo que había soportado tanto tiempo por fin estaban saliendo a la luz. La sensación era a la vez liberadora y dolorosa. Marcos colocó una mano en su hombro, intentando transmitirle consuelo. «¿Ves, Alfonso? Te van a escuchar. Todo va a estar bien», dijo con una sonrisa suave, aunque su corazón aún latía acelerado. Los policías continuaron conversando con Alfonso, haciéndole preguntas sobre su vida con Javier y Aurora. Con voz entrecortada,
Él fue revelando detalles dolorosos que reforzaban sus palabras. Los agentes se miraban entre sí y sus expresiones se suavizaron, mostrando genuina empatía. Al final prometieron realizar una investigación completa y aseguraron que Alfonso no tendría que regresar con Javier y Aurora. Al escucharlo, Alfonso soltó un suspiro de alivio. La tensión de su rostro comenzó a desaparecer. Yo ya no podía más, ¿saben? Pensé que nadie me creería, confesó mirando a Marcos con una expresión de gratitud que las palabras no podían expresar. Marcos, visiblemente emocionado, le respondió con ternura. Te lo dije, nadie iba a obligarte a volver. Estoy aquí por ti, y ahora ellos también lo están. Cuando los policías se despidieron prometiendo volver pronto con noticias, Alfonso los vio partir con una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez sentía que su voz había sido escuchada, que su dolor sería tomado en serio. Marcos lo abrazó con fuerza, sabiendo que ese momento marcaba un antes y un después para ambos. Alfonso aún sentía el peso del pasado, pero ahora sabía que no estaba solo. La investigación de los policías en la casa de Javier y Aurora comenzó con meticulosidad. Se movían por el lugar con atención aguda, como si cada detalle pudiera revelar la verdad de lo que allí ocurría. Durante la búsqueda, encontraron documentos con listas extensas de tareas, todas asignadas a Alfonso. Las hojas estaban llenas de obligaciones minuciosamente descritas: limpiar la casa, lavar la ropa, cargar cajas y ordenar cuartos. Eran labores pesadas, totalmente inapropiadas para un niño. Los agentes se miraron entre sí, con una indignación creciente. Todo parecía estar cuidadosamente planeado para explotar al muchacho, exigiéndole responsabilidades que jamás debía soportar. A medida que avanzaban por la casa, los policías notaron una diferencia evidente entre las habitaciones. El cuarto de Javier y Aurora era amplio y decorado con cuidado. Una cama grande, cobijas suaves y detalles elegantes mostraban que el bienestar de los adultos era prioridad. En contraste, la habitación de Alfonso parecía una celda fría y vacía. La cama era estrecha, el colchón desgastado y las paredes desnudas. No había juguetes, fotos ni señales de afecto. Era un espacio impersonal, sin el calor que debería tener un hogar. Uno de los agentes suspiró percibiendo la frialdad del ambiente, convencido de que aquel no era un lugar amoroso. Cuando los investigadores comenzaron a hablar con los vecinos, la verdad se hizo aún más clara. Una mujer, que finalmente se sintió segura para hablar, reveló que veía a Alfonso casi todos los días realizando tareas pesadas dentro y fuera de la casa, mientras el matrimonio lo observaba sin moverse. «Nunca lo vi jugar», dijo con tristeza. «Nunca escuché una risa de ese niño. Siempre estaba ocupado cargando cosas. Nos parecía raro, pero uno nunca imagina algo así». Otro vecino agregó que Alfonso tenía una mirada triste y cansada, como si llevara un peso invisible. Parecía más un empleado que un hijo, concluyó arrepentido de no haber hecho nada antes. Con las pruebas y los testimonios reunidos, los policías regresaron a la casa de Javier y Aurora, esta vez con órdenes de arresto. Cuando Javier abrió la puerta y vio a los agentes, su rostro se puso pálido y de inmediato adoptó una postura defensiva. «¿Qué es esto? No tienen derecho a entrar así», vociferó, intentando bloquearles el paso. Aurora apareció detrás, con expresión de desdén y furia. «Esto es absurdo. Somos padres responsables. ¿Quiénes se creen para venir a acusarnos?». Su voz era cortante y fría, pero los oficiales se mantuvieron firmes, sin dejarse intimidar. Cuando escucharon que estaban bajo arresto, Javier perdió el control y comenzó a gesticular apuntando con el dedo a los policías. «Ese chico es un ingrato. Le dimos techo, comida, todo lo que necesitaba, y ahora nos acusa. Esto es indignante», gritaba, intentando imponer autoridad. Los policías, sin responder, sabían que su furia no era más que miedo a perder el control que había tenido sobre el niño. Aurora
Con los brazos cruzados, dijo con arrogancia: «Están escuchando mentiras. Ese niño es problemático. Lo disciplinamos porque debía aprender el valor de las cosas, y ahora lo distorsiona todo». Uno de los agentes, manteniendo la calma, respondió con voz firme: «Las pruebas que encontramos y los testimonios que recibimos son suficientes. Están bajo custodia. Lo que quieran decir podrán hacerlo en el tribunal». Con esa declaración, ordenó a su compañero colocarles las esposas. Javier intentó resistirse, gritando que esto no quedaría así y que se arrepentirían, mientras Aurora, pálida y desconcertada, dio unos pasos atrás. Al ver que no había escapatoria, permitió que también la esposaran. La rabia y la desesperación se reflejaban en sus rostros, pero el tiempo de las amenazas había terminado. Afuera, varios vecinos observaban en silencio. Alfonso, escondido detrás de la cerca de la casa de Marcos, veía la escena con una mezcla de sorpresa y alivio. Nunca imaginó que vería a Javier y Aurora arrestados. Era algo que había soñado en silencio, pero que parecía imposible. Ahora, viendo a quienes lo habían tratado con crueldad ser llevados ante la justicia, sintió algo que hacía mucho no sentía: libertad. Con Javier y Aurora oficialmente bajo custodia, Alfonso fue liberado legalmente del control del matrimonio. El lazo con su pasado oscuro había sido cortado. Ya no habría más obligaciones impuestas por quienes debieron cuidarlo. Al volver a la casa de Marcos, todavía estaba atónito, intentando asimilar que ya no tendría que vivir con miedo. Marcos lo recibió con una sonrisa cálida. Al ver el rostro confundido del niño, le puso una mano en el hombro y le dijo con ternura: «Ahora sí estás realmente libre, Alfonso. A partir de ahora, tu pasado ya no te ata». Alfonso sintió un alivio indescriptible. Sabía que ese momento marcaba un nuevo comienzo. Aunque las cicatrices del pasado aún dolieran, la certeza de que ya no estaba solo le daba una paz que jamás había conocido. Junto a Marcos, Alfonso ya no era el niño explotado y temeroso, sino un chico con la oportunidad de escribir una nueva historia, esta vez en libertad. Tras el arresto de Javier y Aurora, los días que siguieron estuvieron llenos de silencio y nuevos descubrimientos para Alfonso. Por primera vez, experimentaba una verdadera libertad, aunque en su corazón aún llevaba las cicatrices de todo lo vivido. Marcos notaba el esfuerzo del muchacho por adaptarse. A veces lo veía perdido en sus pensamientos o con la mirada distante. A pesar de estar ahora seguro, Alfonso todavía parecía temer creer que realmente podía construir una nueva vida. Desde aquel primer día en que Marcos le tendió la mano, había sentido una profunda conexión con él. Y con el paso del tiempo, comenzó a pensar en cómo ofrecerle algo más que un simple refugio. Una tarde, mientras compartían una comida sencilla, Marcos notó que Alfonso lo observaba con curiosidad, como si quisiera decir algo, pero dudara. Con una sonrisa ligera, Marcos rompió el silencio. «¿Todo bien, Alfonso? Parece que tienes algo en mente». El niño desvió la mirada un poco avergonzado y murmuró: «Solo... todavía me parece raro saber que ahora puedo quedarme aquí. Nunca tuve un lugar que pudiera llamar hogar de verdad». Las palabras del chico hicieron que a Marcos se le encogiera el corazón. Más que nunca, deseaba ofrecerle una vida plena, no solo un techo. Y así, la idea de adoptarlo comenzó a tomar forma con fuerza dentro de él. En los días siguientes, aquella idea se convirtió en una decisión firme. Marcos pasaba horas reflexionando, recordando los momentos compartidos con Alfonso y la conexión genuina que los unía. Había visto la fortaleza del niño, su valentía para seguir adelante pese a todo, pero sabía que Alfonso necesitaba más que protección. Necesitaba estabilidad, un hogar de verdad, un lugar donde pudiera crear recuerdos felices. Con el corazón lleno de determinación, Marcos decidió iniciar el proceso de adopción, convencido de que eso era lo correcto, de que Alfonso merecía una familia que lo amara sin condiciones. El día que decidió contárselo,
Marcos sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. No sabía cómo reaccionaría el niño, pero quería que entendiera que su decisión era sincera. Se acercó a él en la sala y se sentó a su lado, con un aire cálido pero serio. «Alfonso, quiero hablar contigo de algo importante», dijo, mirándolo a los ojos. Alfonso levantó el rostro, atento y algo preocupado. «He estado pensando mucho en esto, y la verdad es que quiero que te quedes. No solo aquí, sino como mi hijo». El impacto fue inmediato. Alfonso se quedó paralizado unos segundos, con los ojos muy abiertos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Tú quieres adoptarme?», preguntó en voz baja, incrédulo. Marcos asintió, sonriendo con ternura, y puso una mano reconfortante en su hombro. «Sí, Alfonso, quiero que formes parte de mi vida, de mi familia. Quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí». Alfonso sintió una oleada de emociones tan intensas que apenas podía hablar. Una mezcla de alivio, alegría y sorpresa se apoderó de él mientras las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. «Nunca pensé que alguien quisiera eso», confesó con voz entrecortada. «Pasé tanto tiempo sintiéndome una carga, alguien que nadie quería cerca». Las palabras del chico revelaban una herida profunda, y Marcos sintió el corazón apretarse al escucharlo. «Tú no eres nada de eso, Alfonso. Eres un niño extraordinario, fuerte y valiente. Y estoy muy orgulloso de ti», dijo, emocionado. «Sé que no será fácil olvidar lo que pasó, pero quiero que sepas que de ahora en adelante nunca más estarás solo. Siempre estaré aquí, como tu familia». Alfonso, sin poder contener la emoción, se lanzó a los brazos de Marcos. Ambos se quedaron abrazados en silencio, como si ese gesto pudiera curar todas las heridas del pasado. «Gracias, Marcos, por todo», murmuró Alfonso, aún entre lágrimas. Era un agradecimiento que iba mucho más allá de las palabras. Sabía que, desde ese momento, su vida estaba cambiando. La decisión de Marcos no era solo un acto de compasión, era una promesa de futuro. Alfonso, por fin, tenía la oportunidad de vivir como cualquier niño debía hacerlo, amado, respetado y protegido. La perspectiva de la adopción transformaba todo, creaba un vínculo de amor y seguridad que Alfonso jamás había experimentado. Sabía que el camino no sería fácil y que las sombras del pasado aún lo acompañarían, pero ahora tenía a alguien con quien enfrentarlas. Marcos sentía lo mismo. Sabía que estaba a punto de comenzar una nueva etapa junto al niño que había rescatado del frío. No solo del frío del invierno, sino del frío del abandono y la soledad. Esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos suaves, Marcos y Alfonso compartieron un silencio lleno de complicidad. No necesitaban palabras. Ambos sabían que un nuevo comienzo los esperaba. Iniciar el proceso de adopción fue un desafío que Marcos enfrentó con paciencia y determinación. Desde el primer momento en que conoció a Alfonso, supo que el niño merecía mucho más que un refugio temporal, pero el camino para que fueran reconocidos legalmente como padre e hijo sería largo y lleno de pasos. Aún así, cada formulario completado, cada cita con el asistente social, representaba un paso más hacia el futuro que él quería construir para Alfonso. Para el muchacho, cada nueva etapa del proceso significaba más que simples trámites. Era la confirmación de que, finalmente, tenía un lugar donde lo querían, donde alguien estaba dispuesto a luchar por él. La primera vez que Marcos le contó a Alfonso que el proceso de adopción había comenzado oficialmente, el niño guardó silencio unos instantes, tratando de asimilar el significado de esa noticia. Entonces, ¿eso quiere decir que algún día seré tu hijo de verdad?, preguntó con una mezcla de esperanza y timidez. Marcos sonrió y asintió, poniendo una mano sobre su hombro. «Sí, Alfonso, oficialmente y para siempre», dijo con un tono cálido. El rostro de Alfonso se iluminó.
Aunque intentó disimular su emoción, sus ojos brillaban. Para él, cada paso del proceso no era solo una formalidad, sino una prueba de que por fin alguien no lo abandonaría. Los días siguientes estuvieron llenos de entrevistas, visitas y evaluaciones. Marcos, que nunca había vivido algo parecido, se encontró sumergido en un mundo de términos legales y exigencias burocráticas, pero no perdió el enfoque. Cada vez que veía a Alfonso acompañarlo a esas citas, con su sonrisa tímida y nerviosa, sabía que todo valía la pena. Era como si, con cada firma y cada pregunta respondida, ambos construyeran ladrillo a ladrillo una nueva vida juntos. Durante las entrevistas, Alfonso compartía su historia con los asistentes sociales, siempre con Marcos a su lado, sosteniendo su mano como muestra de apoyo. Era difícil para el chico revivir ciertos recuerdos, pero sabía que esta vez no estaba solo. «Nunca imaginé que alguien quisiera quedarse conmigo para siempre», confesó en voz baja a una de las trabajadoras sociales, que lo miró con ternura. Aquellas palabras, sinceras y cargadas de emoción, conmovían a todos los que conocían su caso. La fuerza de Alfonso y la dedicación de Marcos eran evidentes, y juntos transmitían algo que iba más allá de los papeles, un lazo verdadero. Aún así, Alfonso lidiaba con un miedo persistente, el de que algo saliera mal. Una noche, sentado junto a Marcos en el sofá, susurró: «¿Y si deciden que no puedo quedarme aquí? ¿Y si piensan que no lo merezco?». Marcos lo miró con suavidad y le respondió con firmeza: «Alfonso, tú mereces esto más que nadie, y nada, absolutamente nada, va a impedir que seamos una familia, te lo prometo». Esas palabras llenaron al niño de una confianza nueva, una que nunca antes había sentido. El proceso siguió adelante, con esfuerzo y esperanza. Cada pequeño avance era celebrado por los dos. Poco a poco comenzaron a hacer planes para el futuro, arreglar el cuarto de Alfonso, pintar las paredes, escoger juntos los muebles, incluso hablaban de pequeños sueños compartidos. «Algún día quiero ver el mar», dijo Alfonso una noche, con una sonrisa tímida. Marcos asintió guardando aquella promesa en el corazón. Finalmente, un día, la noticia llegó. Marcos fue notificado de que la adopción había sido aprobada. Con las manos temblorosas, se sentó junto a Alfonso y, tomándolo por las manos, le dijo con voz emocionada: «Alfonso, es oficial. Ahora eres mi hijo». Alfonso lo miró unos segundos antes de abrazarlo con fuerza, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Era un llanto distinto, lleno de alivio, felicidad y gratitud. La palabra hijo resonaba en su mente como una melodía nueva, un nombre que siempre había querido tener. En ese abrazo, ambos entendieron que el futuro finalmente les pertenecía. Alfonso ya no necesitaba mirar atrás con miedo, podía mirar hacia adelante con esperanza. Y Marcos, que había encontrado en aquel niño un motivo para vivir con más propósito, sabía que había ganado mucho más que un hijo, había ganado una familia. Ahora que la adopción era oficial, Marcos y Alfonso comenzaron una nueva vida llena de descubrimientos, aprendizajes y felicidad. Para Alfonso, la palabra familia por fin tenía un significado real, uno que hablaba de cariño, protección y pertenencia. La casa de Marcos, antes sencilla y silenciosa, se transformó en un verdadero hogar, lleno de vida. Cada rincón empezó a reflejar la presencia del niño, y por primera vez Alfonso no tenía que vivir con miedo. Cada día junto a Marcos era una experiencia de libertad y alegría que jamás imaginó posible. El ambiente, antes marcado por la soledad, ahora estaba lleno de risas, conversaciones y pequeños momentos cotidianos que daban sentido a todo. Desde el desayuno hasta la hora de dormir, la rutina se convirtió en un ritual de afecto. En los primeros días, Marcos notó que para Alfonso cada gesto, por pequeño que fuera, tenía un gran significado. La forma en que Marcos lo esperaba para desayunar
o cómo lo llamaba con voz cálida para contarle algo, eran momentos nuevos y emocionantes para él. «Nunca tuve a nadie que me esperara para comer», confesó un día Alfonso, mirando su plato con una sonrisa tímida. Marcos soltó una risa suave y revolvió el cabello del niño. «Pues tendrás que acostumbrarte. Somos familia, y la familia se cuida entre sí». Alfonso asimiló esas palabras con una felicidad serena, sintiendo que poco a poco su corazón se llenaba de paz. Las noches también se volvieron especiales. Antes de dormir, Marcos le contaba una historia creando un momento de conexión y ternura que Alfonso nunca había vivido. Escuchaba con atención cada palabra, como si aquel gesto fuera el símbolo de todo lo que siempre había deseado. Una noche, después de una historia, Alfonso susurró: «Siempre soñé que alguien hiciera esto, que alguien se preocupara por mí». Marcos sonrió con emoción y respondió: «Siempre estaré aquí, Alfonso. Todos los días». Esa simple promesa bastaba para que el niño se durmiera con una sonrisa tranquila, sabiendo que su nueva vida era real. A medida que los días pasaban, Marcos notaba cambios profundos en él. El niño reservado y temeroso empezaba a abrirse, a sonreír con más facilidad, a hablar de sus sentimientos sin miedo. Donde antes había silencio, ahora había esperanza. Alfonso comenzó a soñar con el futuro, a imaginar lo que quería ser. «Algún día quiero estudiar para ayudar a otros niños», le confesó a Marcos con los ojos brillantes. Marcos lo escuchó con orgullo, sintiendo que el niño que había rescatado del frío ahora brillaba con vida y propósito. La casa fue llenándose de toques personales, dibujos de Alfonso en las paredes, libros, pequeños objetos que elegía con cuidado. Cada detalle era una prueba de que aquel lugar ya no era solo de Marcos, sino de los dos. Hacían planes juntos, viajes, paseos, proyectos. Y aunque el pasado de Alfonso seguía siendo una sombra distante, ahora sabía que no tenía que enfrentarlo solo. Los momentos de diversión se convirtieron en tesoros. Marcos lo llevaba al parque, a la biblioteca, y finalmente cumplió su sueño: ver el mar. Cuando llegaron a la playa, Alfonso corrió por la arena, riendo y gritando de alegría, dejando que las olas tocaran sus pies. Marcos lo observó desde lejos, con los ojos llenos de emoción. Ver a Alfonso libre y feliz era la mayor recompensa. Aquella escena, el niño corriendo bajo el sol, el sonido de su risa mezclado con el del mar, se grabó en su memoria como un símbolo de esperanza. Su nueva vida se construía día a día, con pequeños gestos, conversaciones y risas. Cada abrazo, cada palabra amable fortalecía el vínculo entre ellos. Marcos, que nunca había imaginado ser padre, ahora no podía concebir su vida sin Alfonso. El niño, por su parte, había encontrado lo que tanto había anhelado: un hogar donde podía ser él mismo, sin miedo ni dolor. En esos días tranquilos y llenos de significado, ambos comprendieron que se habían encontrado el uno al otro justo cuando más lo necesitaban. El pasado de Alfonso, aunque doloroso, ya no lo definía. Lo que lo definía ahora era el amor, la seguridad y la certeza de que nunca más estaría solo. Cada noche, al apagar las luces, Marcos sabía que su casa, antes solitaria y vacía, era ahora un verdadero hogar, lleno de paz, cariño y amor genuino. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.